Bueno, Shabbat Shalom para todos. Shalom. En este día de gozo, día de regocijo, día del mandamiento que está escrito en la Torá para el pueblo del Señor, en el cual nosotros hemos sido llamados. Por eso el guardar este mandamiento nos llena de esperanza, nos ubica, nos distingue de las naciones y nos hace vivir como un pueblo. Es diferente disfrutar este mandamiento en comunidad que vivirlo solo. Yo sé que hay muchos hermanos que guardan este mandamiento según ese punto de vista personal, pero el Señor nos manda a congregarnos, a reunirnos como pueblo. Él quiere vernos. Esto es una cita también, esto es unos mandamientos que está dentro de la cita que Él ha estipulado para su pueblo, y así nosotros debemos recibirlo sin ponerle ni añadirle ni quitarle. Entonces todos los mandamientos del Señor es para justicia, y no hay justicia mientras estemos solos. La justicia es dentro del pueblo, podemos vivir reunidos. Entonces esta parashá precisamente nos ubica en esta situación que podemos estar explicando a continuación. Esta parashá de hoy tiene el nombre de Vayigás. Vamos a escribirlo aquí. Vayigás. Vayigás. No hay problema, ahí se escribe. Entonces, y se acercó. ¿Cierto? Ese es el significado más apropiado que podemos nosotros tener ahí con esa palabra. Entonces, la palabra se acercó, dice muchas cosas, ¿verdad? Acercarse. Siempre el Señor ha querido acercarse a nosotros. Nosotros no nos podemos acercar a Él. Él ha resuelto acercarse a nosotros. Y por eso es que Él ha diseñado toda esta forma de mandamientos con el fin de que nosotros podamos entender realmente cuál es el significado de esto. Que no puede salir de nuestra mente, sino que ya Él nos dijo, nos explicó cómo es esta cosa. Entonces tenemos aquí una historia que venimos leyendo ya, la historia de José, ¿verdad? La historia de José, vemos que el libro de Génesis le dedica bastante contenido a la vida de él, y que dentro de ese contexto también encontramos un gran significado de lo que tiene que ver con el desarrollo que iba a tener el pueblo de Dios aquí en la tierra. Estamos hablando de una circunstancia que es estar aquí en la tierra, pero que el camino es el llevarnos hacia el reino de los cielos. El reino de los cielos no necesariamente es irse para el cielo, es vivir en la eternidad. Entonces se trata de eso, de salir del mundo terrenal corruptible y dirigirnos al mundo incorruptible, al mundo celestial. No importa si es aquí en la tierra, si es en otro planeta, pero el mundo incorruptible es un mundo total. Y donde estemos con el Señor vamos a estar bien. Pero todo esto indica que el reino va a ser aquí en la tierra. Y precisamente una de las explicaciones que nos da el Señor de la Torá y de las revelaciones es que la Nueva Jerusalén viene para acá. Nosotros no nos vamos para allá. Él va a descender aquí en la tierra y aquí se va a establecer el reino. Entonces una de las cosas que nosotros estamos diseñados para vivir aquí. Hermano, ¿y la eternidad, o sea, vendrá acá o sea, cómo será? Sí, lo que pasa, la pregunta del hermano también es importante. O sea, lo que pasa es que la eternidad ha estado por siempre. Y esta cuestión de corruptibilidad fue algo circunstancial por causa del pecado. Una vez que el pecado sea quitado, ya aquí no habrá más corrupción. Y todo será eterno. O sea, la eternidad es total. No es que hay un lugar que haya eternidad y otro no haya. Por eso es que el Señor apartó. Como esto se contaminó con el pecado, y lo perfecto no puede estar con el pecado, ya eso lo sabemos. Entonces el Señor
tuvo que alejarse para no destruirnos. Y entonces, mediante todo este entrenamiento que Él nos ha estado dando, para que nosotros podamos acercarnos a Él, primero de esta forma de conocer, del conocimiento, de la nueva renovación de la mente, de nuestro cuerpo, de todas estas cosas que pueden irnos conduciendo para que cuando se establezca la promesa, que es la vida eterna, nosotros estemos completos en eso. Es lo único que nos va a hacer falta, es tener su semejanza, es lo que nos hace falta ahora mismo. Porque ahora tenemos la imagen, en Yehoshua HaMashiach tenemos la imagen. Entonces falta tener la semejanza que es la eternidad, o sea, el cambio del cuerpo. Una vez que se desaparezca todo esto corruptible, ya no va a haber algo que no sea eterno. Todo es eterno. Entonces esto es algo circunstancial. Entonces en este entrenamiento que el Señor nos está mostrando, podemos ver esta historia que estamos leyendo, la historia de José. Ya venimos leyendo cómo los hermanos lo vendieron. Si leemos eso así, queda como una bonita historia, cómo fue vendido, cómo triunfó, cómo le fue bien allá. Pero es que dentro de esa historia es donde está realmente la sustancia de todo esto que viene pasando. Y podemos nosotros entender entonces quiénes somos nosotros. Porque hoy al pueblo, muchos pueblos les falta la identidad. Esa es la palabra clave, la identidad que le falta a muchos pueblos. La gente no sabe dónde está, quiere estar en algún lugar. Habla de Dios, pero quiere estar en algún lugar porque quiere identificarse con Dios de alguna manera. Y muchas veces cae en el error es porque comienza a escuchar las doctrinas de hombres. Y vive ahí en ese mundo sumergido, escuchando doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, cosas que no encajan realmente con lo que Dios instituyó desde el principio. Entonces vemos que Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos le fue quitado, fue vendido a Egipto. Él lo pensaba muerto, precisamente. Y vino una gran hambre en toda la tierra. Por lo tanto, tuvieron que ir a Egipto a buscar comida, pero se encontraron con que José estaba vivo, los hermanos. Se encontraron con que José estaba vivo. Veamos un poquito sobre esta parashá desde el comienzo. Capítulo 44 de Génesis, versículo 18. Dice: entonces Judá se acercó a él y dijo, o sea, se acercó a José, ya habían pasado el asunto de que lo habían vendido y él llegó a ser el vicefaraón de Egipto, pero los hermanos no sabían. Cuando les tocó llegar a buscar comida, se encontraron con que José sí los conoció a ellos, pero ellos no conocieron a José. Entonces por eso dice que Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda o no se caliente tu nariz contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Tenía la autoridad, toda la autoridad de Egipto. Después de Faraón era él. Entonces mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. O sea, de parte de madre eran dos hermanos, ¿verdad? José, y tenía un hermano que es Benjamín. De parte de la madre, Raquel, que es la amada de Jacob, porque se acuerda que él trabajó por ella y trabajó 7 años, incluso 14, porque primero le dieron a Lea, le tocó trabajar otros 7 más, y él lo hizo, trabajó esos 14 años. Después hubo una competencia entre quién diera más hijos, y hasta entregaban a sus siervas y llegaron a tener Jacob 12 hijos, pero la última que tuvo hijos fue Raquel, la que era estéril, la que no daba hijos. Entonces
en el parto de Benjamín ella murió y quedó entonces Benjamín solo porque José había desaparecido. Pero acuérdense que José, aquí los hermanos lo están dando por muerto y están hablando delante de José. Entonces imagínense lo que José estaría en ese momento, de pronto conteniéndose, aunque son imaginaciones, porque aquí lo que leemos nos damos cuenta que José estaba totalmente preparado para todo. Él había comprendido esto que está pasando aquí, ya lo había comprendido. Y por eso ellos lo están dando por muerto, sin saber que estaban delante de José. Entonces José lo está indagando con el fin de mirar cuál es la situación que están ellos. Entonces el versículo 21 sigue diciendo: tú dijiste a tu siervo, tráemelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, su siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, vuélvanse a comprarnos un poco de alimento. Nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro hermano menor. Entonces Judá es el que está ahí como intercediendo. Y acordémonos que Judá es el cuarto hijo de Jacob, ¿cierto? Y además es uno de los que intercede en el momento también que lo van a matar, aunque el que más preocupado todo es Rubén, pero él fue el que se le ocurrió la idea de venderlo para no matarlo, fue a Judá. Entonces Judá es el que está vendiendo a su hermano menor. Judá viene siendo el mayor. Y mirando esto desde un punto de vista más escatológico, miramos que Judá, Efraín, que es el hijo de José, recibe la primogenitura, ¿verdad? Recibe la primogenitura porque el primogénito era Rubén, pero Rubén, por haber cometido ese acto de un incesto con una de las esposas del padre, no recibió la primogenitura, la cual le fue dado entonces a Efraín. Entonces ya eso tiene un significado que viene ya desarrollándose y abriéndose ahí dentro de la escritura, que sobrevendrá a mi padre. Bueno, ciertamente la traducción sí hay que hacerle aquí porque aquí parece que fuera Judá el que no podía, pero ese no podré no aparece ahí. Ese no podré no aparece ahí, realmente. Dice de esta manera, pues ¿cómo subiré a mi padre y el joven no está conmigo? Así literalmente, ¿cómo subiré a mi padre? Es subir y el joven no está conmigo. De otra manera miraré, o más bien discerniré por el mal que ocurrirá a mi padre. Es como si él viera un futuro. Es que el hijo menor es José y el hijo mayor es Judá. Y acordémonos que el liderazgo de Israel estuvo en la mano de ellos dos. Porque Judá, en una de las bendiciones que da Jacob, precisamente dice que en Judá estará el cetro, no se ha quitado el cetro de Judá. Y Judá llegó a ser una tribu que tuvo gran poder, incluso gobernó sobre todos los hermanos. Pero en el caso de José, dice que él recibió la primogenitura por causa de lo que hizo Rubén. Entonces, si vemos que estas dos tribus son las que están jugando un papel importante dentro de las 12 tribus, y estamos viendo que Judá es el que desempeña el papel del hermano mayor aquí, y José está recibiendo el papel del hermano menor.
Entonces, esto es como si José, al recibir las promesas, porque tú sabes que las promesas están dadas, no solo por promesas le dijo Dios a Abraham, ya de una tierra, sino también habló de una multiplicidad física. ¿Ya? sí, exactamente. Entonces esa promesa le iba a llevar a Efraín y no a Judá. Es decir, que las 10 tribus son las que se iban a multiplicar entre las naciones. La multitud, claro. Exacto, hermano. Precisamente esta enseñanza tiene que ver con esa parte de la multiplicidad, de la multiplicación, ya más que todo de la autoridad, pero quería hacer ese énfasis ahí precisamente por eso. ¿Cuál es la importancia que desempeñaban ellas aquí, estas dos tribus? Entonces vemos que ahí en esa confesión que hace Judá, dice que si el joven no está con él, ¿cómo podrá subir el padre? ¿Cómo podrá subir a mi padre si él no está conmigo? ¿Verdad? De otra manera, poder ver el mal que va a ocurrirle a mi padre. Vemos que las tribus siempre fueron 12 y en este momento, al faltar una tribu, ya hay un desmembramiento de las 12 tribus. Entonces no están completas. Así falta una tribu, no están completas. Y eso es lo que está viendo Judá y está confesando en este momento. Y fíjate que algo escatológico, algo futuro que está viendo él en ese momento, está saliendo de su boca. Pero realmente es eso. No se puede acercar o no puede existir desarrollarse la promesa de Dios si no están las 12 tribus. Porque eso es un juramento de Dios. Y Dios juró sobre ese mandamiento de que las 12 tribus iban a heredar. Entonces, aquí el asunto es, entonces, ¿qué pasó con José? Que aquí aparece en Egipto como un gobernador y aparecen los hermanos y los hermanos no lo conocen. Pero él sí sabe que esos son los hermanos. Fíjense aquí lo que dice Génesis 46, 2. Génesis 46, 2. Dice así, Génesis 46, 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Qué iban a buscar a Egipto? Estaban buscando comida. Estaban buscando, porque había una gran hambre en la tierra. Pero todo eso ya venía encaminado por Dios. Y aquí Dios le estaba hablando a Jacob de que no tuviera temor. Prácticamente le estaba diciendo, todo esto lo he hecho yo para que estas cosas sucedan. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Bueno, esta es la traducción, pero sí hay que acomodar algo aquí que también podría ser más claridad. Yo descenderé contigo a Egipto, ¿verdad? Y yo subiré contigo, ciertamente subiré. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Es diferente a lo que dice aquí. Y José pondrá tu mano sobre tus ojos. Las obras de sus manos. Esa palabra se encuentra muchas veces en lo que tiene que ver, cuando tiene que ver con la mano, es prácticamente las obras de las personas, las obras de, en este caso, de José. Entonces, más que cerrar los ojos, que es lo que está tratando de decir aquí la traducción,
que es lo que uno entendería. Ah, que se va a morir, él le va a cerrar los ojos. Pues ahí no habla de muerte tampoco. Entonces, pondrás la mano sobre los ojos. Es poder tener la claridad sobre lo que iban a hacer sus manos. Porque José iba a estar separado del pueblo de Israel o del pueblo de Judá prácticamente, porque el pueblo de José también se le llamaba Israel en ciertas circunstancias, refiriéndose a las 10 tribus. En este caso, por eso le dice Dios que no tema descender a Egipto. Era un paso que tenía que realizarse, era un paso que tenía que darse. Y luego de eso, él volvería y la mano de José la pondría en sus ojos. O sea, ya José tendría ojos para ver a Jacob. A Jacob refiriéndose a el esquema de las 12 tribus de Dios. Eso es lo que está viéndose ahí. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros ver eso? ¿Verdad? Pues dice ahí que se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Estaba Jacob en Berseba y Jacob salió inmediatamente. Entonces ahí sigue abriéndose campo el mensaje que Dios está mostrando. ¿Cuáles serían esas obras de esas manos de las que tanto habla la Escritura? De que no estaban realmente en los ojos de Jacob. Y esas obras de las manos las encontramos en muchos textos, como por lo menos el Salmo 28:4. Busquemos un texto, Salmo 28:4. ¿Alguien lo puede leer? Dale conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos. Dale conforme a la obra de sus manos. Dale su paga. Porque no entendieron las obras del Señor, y el hecho de sus manos los derribará y no los edificará. Dale conforme a su obra. La obra de las manos que tuvo José, que ha tenido José en el recorrido de toda la Escritura, es una de las cosas que deberíamos nosotros estar prestando atención en este momento. Porque José está representando, y ya lo veníamos explicando anteriormente, a las 10 tribus del norte. Estas tribus perdieron su identidad y se paganizaron. Y si nosotros buscamos la forma de identificarnos, en qué parte estamos nosotros, quiénes somos nosotros, como fue la pregunta que hicimos al principio, realmente quiénes somos nosotros. Entonces las personas se están identificando es con nombres religiosos. Y en esta situación están incluso cumpliendo esta profecía que está aquí, que estamos hablando, lo que están haciendo las obras de sus manos. Y siempre eso está tendiendo a la separación con Dios. Eso es lo que hace el hombre cuando trata de intervenir en las cosas de Dios. Cada día se separa más. Se va separando y no se va dando cuenta. Y llega a acostumbrarse que él siente que está realmente en lo correcto, en las cosas de Dios. La tribu de José es la misma también que los profetas le llaman la tribu de Efraín. Por eso es que nosotros debemos distinguir en la Escritura y en los profetas, cuando leemos los profetas, cuando la Escritura está hablando de Israel, 10 tribus, o está hablando de Efraín, son las mismas 10 tribus. Y muchas veces está hablando de la casa de Judá o de la casa de David, y se está refiriendo realmente al pueblo de Judá, que es que conocemos nosotros por el nombre de judíos, los judíos. Entonces no todo el mundo es judío,
Entonces, ya la Escritura está haciendo una aclaración que las tribus de Israel tuvieron una separación. Entonces vemos que Judá tiene la consecuencia de que, a pesar de que también se cometió muchas transgresiones, no se separó de la Torá. No se separó de la Torá. Eso no quiere decir que ha sido fiel. Simplemente ha estado más conectado con la Torá. Mientras que las 10 tribus del norte, en el tiempo de Jeroboam, decidieron adorar a otros dioses y decidieron cambiar otras fechas y otros sacerdotes que no eran levitas. Entonces ya ellos comenzaron a utilizar la obra de sus manos en eso. Vamos a leer Isaías 2:8. Isaías 2:8. Lo que tenemos que ir entendiendo claramente es eso. El hecho de estar clasificándose en una denominación, hoy en día, un creyente no indica que esté realmente en el pueblo de Dios. Las denominaciones no dan nombre de Dios a nadie. No, una persona no se identifica con Dios por estar guardando ciertos principios que incluso han sido inventados por el hombre, en contra incluso de la Escritura. Isaías 2:8 dice de esta manera. ¿Quién la lee? ¿Quién puede leer Isaías 2:8? Además, está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron sus dedos. Isaías 2:8 está diciendo que la tierra está llena de ídolos, y ante esos ídolos el pueblo se ha arrodillado. Aquí dice en el versículo 6 del capítulo 2: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros, como los filisteos, y pastan con hijos de extranjeros. Entonces ellos se mezclaron totalmente con todos los pueblos y comenzaron a aprender todas sus costumbres. Y se olvidaron totalmente de Dios. Totalmente abandonaron a Dios, o sea, se olvidaron de la Torá por completo. Esa fue la diferencia de ellos con el pueblo de Judá. Por eso que el pueblo de Judá hoy en día se sigue mencionando con el nombre, porque es el nombre que lo ha identificado y lo ha caracterizado durante todo este tiempo. Lo mismo, este es el profeta Isaías, lo mismo el profeta Jeremías, 1:16. Jeremías 1:16. Y a causa de toda maldad proferiré mis juicios contra los que dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Sí, esa es la obra de las manos de la que estamos hablando, que está viendo, está dando la revelación de la Escritura. Este pueblo que arriba aquí lo dice, que se está refiriendo al reino del norte, en el versículo 15, que está hablando de Jeremías, del reino del norte. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. O sea, el reino del norte se conoce en las 10 tribus. Y el reino del sur también es un nombre que se le da al pueblo de Judá. Entonces, la Escritura sí distingue los dos reinos. Hubo dos reinos, hubo dos reyes. Y muchos del reino del norte no quisieron seguir allá, se vinieron, por lo menos levitas,
Benjamín quedó con Judá. Cuando ellos se paganizaron, algunos que no les gustó la idolatría de lo que estaba diciendo Roboam, se vinieron para el reino del sur y ahí pudieron vivir. Entonces sí hay una gran distinción entre estos dos reinos. Por eso la pregunta de quiénes somos nosotros, y muchas personas quieren identificarse con que son judíos y quieren volverse otros judíos, es porque no tienen claro esto, que no hay necesidad de forzar ninguna identidad en uno para poder ser participante de la gracia de Dios. Y eso incluso lo vamos a ver en las Nuevas Escrituras. A causa de esta obra de las manos, que este pueblo, o la casa de José, como es conocida, la 10 tribus, y que realmente está representando al pueblo paganizado que incluso hoy en día todavía tiene esas características, todavía se le ven esos vestigios. Tenemos que identificar si nosotros estamos en algo de eso para que no continuemos, porque para eso es la palabra. Ya. Siempre el Señor estaba advirtiendo sobre que los iba a echar de la tierra, ¿verdad? Los iba a esparcir. Vamos a buscar Ezequiel 36-31. Ezequiel 36-31. Y se acordarán de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y se avergonzarán de ustedes mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Llegaría el momento en que los integrantes de estas tribus se irían avergonzando de todas estas iniquidades y estas abominaciones, a las cuales la Escritura le llama abominación, que es la idolatría y la desobediencia siempre a nuestro Señor. Eso sería el día en que el Señor los llame, el día en que a cada quien vaya llamando. Porque dice el 33, así ha dicho el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Exacto, entonces hay un futuro que el Señor ha prometido, que no está en las manos de ningún gobierno, de ningún hombre que poder llegar a eso, sino que ya el Señor es el que lo dice. Sí, el 32 dice, no lo hago por vosotros, dice el Señor, saberlo bien. Más bien les dice, avergonzaos y cubrid de confusión vuestras iniquidades, casa de Israel. O sea, como dice, humíllense, quebrántense por vuestras iniquidades. Y entonces vemos que como Israel se paganizó y se separó de Judá, y las 10 tribus se separaron de Judá, entonces ¿a dónde se fueron esas tribus? ¿A dónde están? Estamos aquí sentados. ¿Cómo las podemos distinguir? ¿Verdad? Sí, Entonces se fueron a los malos caminos, porque muchos la están buscando en algunas zonas geográficas, y que están en Egipto, que están por allá en Asiria, y la están buscando en algún lugar, pero siempre poniendo la mente en cuestiones geográficas. Pero ya la Escritura eso es lo que está mostrando. ¿Para dónde se fueron? Se fueron para los malos caminos. Toda persona que está en los malos caminos es precisamente un integrante de esa profecía que se estaba anunciando aquí. Sin embargo, Zacarías 10:6 también el Señor muestra que nada va a estar perdido siempre. El Señor no se ha olvidado de este pueblo porque es un juramento. Zacarías
10:6. Dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Hashem, su Dios, y los oiré. Entonces miren que aquí en este profeta, como en los demás profetas también, Zacarías está hablando de esas dos identidades que están aquí, que es la casa de Judá y la casa de José. Entonces todo creyente debería saber esa distinción entre estas dos casas, porque estas dos casas ahora están separadas, pero para que se cumpla la promesa del Señor deben estar integradas en una sola, y va a tener un solo rey, no va a haber dos reyes como lo hubo cuando se separó Israel de Judá. Y el que lo va a hacer volver es el Señor. Por eso esto lo dice el Señor. Y los haré volver porque de ellos tendré piedad. Y será como si no los hubiera desechado. Porque yo soy su Dios y los oiré. Hermano, disculpe, esta es una de las citas donde se apoyan el judaísmo ortodoxo en decirte que Yehoshua no era el Mesías, porque esta no se cumplió. O sea, en el tiempo que Sí, lo que pasa es que hay que entender que el concepto que tiene el judaísmo hoy del Mesías es totalmente distinto a los maestros de Israel antes de Cristo. ¿Ya ven? Todos esperaban al Mesías, pero hoy el judaísmo ya cree que el Mesías que ellos esperan siempre iba a ser un legislador, ya, que iba a gobernar sobre la tierra de Israel y quitaría cualquier imperio, cualquier dominio gentil sobre ellos. ¿Ya? Sí, que él venía a sentarse enseguida en el trono. ¿Sabes? Pero tú sabes que hay una profecía que no solamente vendría en gloria, sino que también vendría montado en un pollino. ¿Ya? Entonces habla de las dos venidas del Señor. ¿Ya? Y sabemos que cuando vino montado en un pollino era precisamente en humildad para entregarse por nuestras iniquidades, porque había que quitar el pecado de Israel, porque la única forma de reunir las dos casas era quitando el pecado, porque precisamente nos manda que nos avergoncemos de todas ellas, de todas vuestras iniquidades. Claro. Sin antes no podría venir el Señor. Lo que pasa es que el judaísmo de hoy no acepta de que él tenía que quitar el pecado del pueblo. ¿Ya? Entonces ellos están siempre mirando eso a un Mesías fuerte, poderoso, con juicio, que viene a quitar a todos sus enemigos alrededor, ya, y no se dan cuenta que primero había que quitar su pecado, y por eso es que ellos todavía, su pecado permanece, porque ellos todavía no se han avergonzado de todas sus iniquidades, y no han aceptado al Mesías que murió por ellos. Eso es lo más. Están ahorita en este momento sin esperanza y sin Dios en este mundo como estábamos nosotros. Ya me explico. A menos que por Cristo se ha quitado ese velo que tienen, que no los deja ver, que ese que fue levantado en el madero fue la salvación, ¿ya? Y el camino para la vida eterna. Fíjense que en 2 de Reyes, capítulo 17, que habla precisamente del pueblo de Israel, de las 10 tribus, porque tenemos que estar haciendo la diferencia cuando leemos. En el 17:7 dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Hashem su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Hashem había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, cosas que les salió del corazón de ellos. Aquí en el 18, por tanto, 17 y 18 de 2 de Reyes. Por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la casa de Judá, que es la que hoy está, la casa de Judá. Es por el asunto de la identidad. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Hashem su Dios. ¿Será que ellos no leen eso? ¿Será que ellos leen que sí lo guardan?
que ni Judá guardó los mandamientos de Hashem su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Hashem y les hizo cometer gran pecado. Claro, separaron a Israel de la casa de Judá, que es donde estaba el templo, que es donde hacían el sacrificio, ¿verdad? Donde estaban todos los mipatí concernientes a esto. Y ellos se fueron por otro lado a hacer otro tipo de rituales. Entonces, ya no pudieron. Su propio culto. Hicieron su propio culto. Y adoración. O sea, ¿qué se nos está pareciendo eso hoy en día? Que todavía muchos hacen su propio culto, pero están separados de la Torá. Un culto separado de la Torá. Eso es muy delicado. Isaías 35:10. El Señor los separó de la casa por eso, porque no podía permanecer. Y los redimidos de Hashem volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Claro que el Señor dijo, de Sion saldrá mi palabra. Sion representa toda la sabiduría, la palabra, los mandamientos de Dios. Están ahí contenidos en el concepto de Sion. Mientras que ellos estaban en Samaria, Israel se fue a adorar a Samaria, mientras que el Señor dice que su palabra estaría en Sion, que es Jerusalén. Sí, ellos se apartaron del verdadero culto. De la verdadera adoración, De la verdadera adoración. De hecho, ¿te acuerdas que vamos al Evangelio de la Samaritana, precisamente, que era sí, que era de las 10 tribus, ¿verdad? Del norte, las que se separa de Judá, ¿ya? Y establece su propio culto. Ella misma le dice al Señor, nuestros padres adoraron aquí, pero los judíos dicen que Jerusalén. Ya estaba la contienda. Ya, si te das cuenta, hoy todavía existe lo mismo. Todavía existe, todavía claro. existe. Y ellos tenían su propio culto. Ahí, Claro, de adoración al Señor. Pero fíjate tú que Jesús sí reconoció, dice, mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Claro. Mas la salvación viene de qué? De los judíos. Estaba hablando de él mismo, porque él bien sale de los judíos. Yo soy la verdadera adoración, está diciendo, yo soy. ¿Ya? Pero el Señor le dijo que no sería más el templo el lugar de adoración para Dios, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya? Entonces, Él es ahora el templo, ¿ya me entiendes? De adoración de Joshua Mashiach. Fíjate tú, otra figura de Jesús, el templo. ¿Ya? Porque ahora nuestro culto es hacia ese nombre, hacia Él. O sea que en este tiempo, que está en ese ruaj, que está en ese espíritu, que está poniendo su vida en Sion, en la palabra que se vive en Sion. Por eso que la Escritura dice que hay que salir de Roma, porque ya hoy en día algunos no están en Samaria, pero están en Roma. No, que es lo mismo, están fuera realmente de la presencia de Dios, con otros mandamientos, con otros sacerdotes, con otro sacerdocio, que no son lo que el Señor había dicho. Entonces las personas que hoy en día están mirando, están recuperando la identidad, por eso es del Señor, porque es el que vino a buscarnos. Nos hemos dado cuenta de que estuvimos en el lugar equivocado.
de que tenemos que encauzar, de volvernos nuevamente a donde el Señor nos había ubicado, a volver a recuperar nuestra identidad. Eso no significa que vamos a ser judíos, que es lo que muchos piensan cuando se habla de esta manera. No, volverse otra vez al judaísmo. No, es que el judaísmo también es una religión. La Escritura no habla de ningún concepto que se llame judaísmo. Eso es un concepto de hombre también, y ellos ahí tienen su forma de adoración, su forma de culto, y también caen en las mismas circunstancias. Por eso dice que también Judá pecó. Judá no estuvo sano tampoco en esto. Entonces, el hecho de tener la Escritura no quiere decir que son perfectos. También tiene una cantidad de errores y también necesitan el consuelo de nuestro Dios. Conocer la verdad. Conocer la verdad. Por eso es que Dios, Hashem, todo aquello que en este momento hemos reconocido, el poder de Dios, y hemos reconocido todo esto que el Señor nos viene mostrando, y el entendimiento, podemos darnos cuenta que la Escritura para Dios sigue intacta en nosotros. Aquí no podemos cambiar nada, ni una jota ni una tilde, como dice la Escritura, como dice la traducción. Ni una alef ni una tap, las letras hebreas. Dice en Zacarías 10:7, Zacarías 10:7. Refiriéndose a Efraín, sí. Dice, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en el Señor. Exacto, y aquí es 10:9. Dice, mira cómo dice el 8, dice, yo lo llamaré como un silbido. Claro. Yo lo llamaré. ¿Sí? Y ellos, Claro. y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Wow. Entonces, todo esto, por lo menos Oseas 7, Oseas es un libro que está dedicado totalmente a este problema de Efraín. Oseas 7, versículo 8. Y aquí se enfatiza esto. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín está mezclada con los pueblos. Por lo menos Efraín este año no supo que celebró Navidad. O sea, que estaba celebrando Navidad. La celebraron. Cuando esa escritura no aparece en la Torá. Y ellos están celebrando eso como si fuera una fiesta bíblica de Dios. ¿Por qué? Porque están mezclados con los demás pueblos. Entonces piensa que lo que están haciendo los demás pueblos, a pesar de que mencionan el nombre de Dios, piensan que ese es el Dios de la Escritura. Y celebran lo mismo. Eso es lo que estamos haciendo referencia aquí. Efraín, o la tribu de José, o la casa de José, se separó de la casa de Judá, que es donde estaba el reino, que iba, mediante el cual Dios había prometido que vendría el gobierno de él a esta tierra, y mediante el cual guarda todos los principios de la Torá que Dios había dicho. Cuando la casa de José se separa, o sea, las 10 tribus comienzan a mezclarse con los pueblos, porque si no tienen Torá, aceptan lo que sea, aceptan lo que se acomoda en el momento, lo que les brinda un momento de bienestar, y como les brinda bienestar, lo ven bien. Entonces eso le llaman ellos también paz, estar con Dios. Estas fiestas, todas estas fiestas que pasaron en este mes,
que es un mes que no tiene que ver con la escritura, porque ese mes no aparece en la escritura. Es un mes de las naciones, es un mes que está regido por calendario, por fiestas, que tienen que ver con todas las cosas que surgieron mediante la idolatría en estas naciones. Todas le están teniendo fechas y cultos a ídolos. Y el pueblo de Dios está mezclado también con esto. Aquel que no ha recibido la identidad, aquel que no entiende la identidad. Entonces está mezclado con esto. Por eso mire que aquí Oseas lo dice claramente. Y Oseas es un libro que en la Nueva Escritura, siempre que lo citan, tiene que ver con el pueblo creyente que está entrando. Siempre el pueblo al cual Pablo le predicó, al cual el Señor envió. Vayan allá a los gentiles y prediquen y bautícenlos. Todas las cosas que yo les he enseñado. Ese fue el hijo menor que estaba desaparecido. Entonces, lo tienen identificado los profetas y los profetas lo anuncian. Y precisamente aquí está diciendo eso. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Está mezclado hasta el día de hoy, sigue mezclado con los demás pueblos. No ha recuperado la identidad y se siente tranquilo, se siente contento. Piensa que así está bien. Dice que fue torta y no volteaba. Se quemó de un lado. Se quemó de un lado. Se quemó. Fíjense que Judá también fue expatriado. Estuvo en Babilonia 70 años, pero regresó y trajo su Torá. Trajeron la Torá. O sea que siempre han habido personas en Judá que han llevado ese liderazgo de enseñar a su pueblo, de enseñar al pueblo. Pero no por ellos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por la gracia y la misericordia. No porque Judá haya sido mejor que Efraín, porque dice el mismo Señor los denuncia cuando le dice hasta Judá hizo peor que Efraín, ¿ya? Porque esta se fue tras los ídolos, ¿ya? Y fornicó y adulteró gratuitamente, que se ofrecía, ¿ya? A cultos extraños también, ¿ya? Sino que por la promesa, hermano, de Efraín, Judá hasta el día de hoy, ¿ya? Permanece y tiene identidad, al menos por la Torá, ¿ya? Al menos por la Torá que Dios ha puesto como testimonio a todo lo que Dios ha prometido y ha dicho, ¿ya? Que haría. Pero si no, como pueblo ya hubieran desaparecido. Y hoy inclusive nosotros no estuviéramos dentro de esa promesa. Mire lo que dice el 8:4 de Oseas. Mismo 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Entonces, esa es la costumbre y la mala costumbre que tiene Efraín. Siempre tiene esa mala costumbre. Y hasta el día de hoy, el Señor le sigue hablando a Efraín. Pero en el versículo 12, 8:12, de Oseas 8:11 y 12, dice: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y han sido tenidas como cosa extraña. Para Efraín hoy en día, la Torá es extraña. Y la ha abolido muchas veces, la abole. Cada vez que le cita una escritura, dice que está abolida. Porque la escritura para Efraín está extraña. No sabe. La aborrece. La aborrece, no quiere saber nada de. No la discierne, no la valora. Y el 9:3 dice: no quedarán en la tierra de Hashem, sino que volverá Efraín a Egipto
y a Asiria donde comerán vianda tamet, vianda inmunda. ¿Qué es vianda inmunda? ¿Qué es vianda tamet? Todo lo que está en Levítico, capítulo Sí, sí. 11. O sea, con el alimento no Comerás. no limpio. No alimento. Cosas que no están escritas en la Torá. Comerán caballo, carne de caballo, por ahí la ven. Sí, sí, cerdo. Comen cerdo. Comen Comida que Dios le dijo que no comerás. Sí, son algunos ejemplos de eso. ¿Qué cosa? Animales estos silvestres que cazan también. Y pareciera, oye, Todo eso. dice, me gusta eso, que parecieran cosas tan pequeñas, pero fíjate tú que tienen que ver con la Torá. Ya, como les pareció, no iban a reconocer la Torá porque no le iban a llevar, ya, que precisamente se apartaron del Señor. Y lo que harían era todo lo contrario que la Torá les mandaba hacer, entre ellas, ¿qué deberían de comer? Y fíjate tú que termina diciendo que ustedes comerán comida tamé, ¿ya? Y son cosas para decirle a los hoy en día, a los hermanos que precisamente tienen la Torá como cosa Extraño. sí, extraña, ¿ya me entiendes? Como cosa ritual, ¿ya? No es que no la reciben, pero la miran como simplemente ritual, ¿ya? Y no saben el valor, no solamente el valor Pero es espiritual que tiene la claro, cultura. y espiritual, sino también físico, ¿ya? El bienestar que nos puede dar todas estas cosas si nosotros las ponemos en práctica. Y cuando hablamos de espiritual estamos hablando de eterno. O sea, decir espiritual es decir Oye, aquí, la eternidad. porque dice Eso te tiene irá que bien. ver. Y cuando dice te irá bien, tiene que ver hasta Claro. con tu salud, ¿ya? Mire, Zacarías 10:9, por eso es que el Señor nunca nos ha abandonado, nunca nos ha abandonado. Zacarías 10:9. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Y volverán. ¿A dónde volveremos? A la Torá. A la Torá. Hay uno que coge un barco para irse para allá, para la tierra. no, Sion. Y que no, pero no, estamos lo que estamos hablando. Nos fuimos para los malos caminos. Tenemos que volvernos de donde nos fuimos. Entonces, en los países lejanos dice, los esparciré entre los pueblos. Aun en lejanos países se acordarán de mí. ¿De dónde estamos nosotros hoy? En un país lejano. Y nos estamos acordando de nuestro Dios. O sea que lo que Él dice, que nos iba a buscar, lo ha hecho. Lo ha hecho. Entonces, ¿dónde ubicamos esto nosotros en las nuevas escrituras? Que de pronto algunos piensan que esto no tiene relación. Entonces, vamos a leer primero Ezequiel 34:11. Vamos a leer primero Ezequiel 34:11 para ver dónde va saliendo el asunto. Primero comienza así. Todo este capítulo es bueno, es tremendo. Es hermoso todo este capítulo. Pero en el 10, para ir resumiendo, Ezequiel 34:10 10. y 11. Vamos a ver. El 10 y el 11. Así ha dicho Hashem el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Hashem el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Bueno, pero muchos están esperando entonces que Él venga. O sea, se va a arrebatar al falso pastor, ¿ya? Que lo que ha hecho es... Sí, el falso pastor está claro, hablando. lo que ha hecho es alejar, extraviar la oveja,
Claro, ha metido su mano. Sí, del Ha Señor. metido su mano ahí y los ha extraviado. El 34:2 aquí mismo dice, como reconoce, yo mismo la reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Entonces él mismo está prometiendo que venía a buscar a sus ovejas. No mandó a nadie a buscarlas por él. Dijo que él mismo vendría a buscarlas. El 13 dice, y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Hombre, ¿qué más claro podemos nosotros leer a un profeta de esto? Que el Señor siempre nos va a llevar al lugar que Él dijo. Así nos hayan echado para cualquier lugar de estos pastores que han metido su mano durante toda esta trayectoria, todos estos tiempos, pero ahora el Señor dijo que no venía a buscar Él mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí en Juan 10:16. Juan 10:16. Venido por la oveja perdida de la casa de Israel. Y vemos que no está nada desconectado. Fíjense. Y Josué no vino desconectado de la Torá. Aquí a la Fue tierra. a cumplir lo que había dicho. Todo viene a cumplirlo. Juan 10:16 dice. Juan 10:16. Sí, 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí le está hablando él que dice que tiene otras ovejas. O sea, ¿a qué oveja le está hablando él? Según todo lo que venimos leyendo, ¿con qué oveja está hablando él ahí? A la casa de Israel. Está hablando de la casa de Judá. Está hablando con la casa de Judá. Claro, está hablando a Judá, pero se está refiriendo a la otra. Y está hablando, y está refiriéndose a la casa de José, a la casa de Efraín, Casa de José, Efraín o Israel. o Israel, o la casa del norte, Así se llama. o el reino del norte. Todo encaja perfectamente. Si nosotros leemos Juan sin saber nada de la Torá, de la Escritura, de los libros de los profetas, ¿cómo vamos a entender nosotros eso ahí? Entonces cada O quien... sea, ¿cuáles serán las otras ovejas? Sería la pregunta. ¿Qué se estaría refiriendo a ¿Cuáles son esas ovejas? O sea, Otras ovejas. ¿de dónde salen tantas ovejas? ¿Quiénes son el otro grupo de ovejas? Claro. Porque todo el mundo piensa que es el mismo grupo. El que está en una religión dice, no, nosotros somos los únicos. Esta es la religión de Dios. Sí, como Vénganse todos para acá. por ejemplo en Juan cuando dice que vino a los suyos, entonces creen que vino a los suyos son los judíos. Los judíos. Cuando ¿verdad? Dios tenía 12 tribus y había 10 desaparecidas, y entonces, ¿cómo es que va a venir nada más por los... ¿Por qué es necesario entender a los profetas? Porque es que los profetas no están ahí de más. No es un relleno de la Torá que ahí estén los profetas en la Escritura. Y realmente la Escritura está compuesta de esto, ¿verdad? Los salmos, Moisés y los profetas. Eso es lo que se llama Escritura. Cuando dicen estudia la Escritura, tienes que estudiar Moisés, los salmos y los profetas, para que sea Escritura. Y ahora, las nuevas Escrituras, que también forman parte, o están conectadas totalmente. Es que esto no es otra Escritura, sino que mira lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Lo mismo que estamos... Lo que pasa es que aquí nos están mostrando la revelación, el cumplimiento de las cosas. Sí, Pero el Señor dice, yo vengo por otras ovejas que no son de este redil. Entonces, ¿en qué redil estaban? Ellos deberían, si estaban leyendo a los profetas, o venían leyendo a los profetas cada año, ellos tenían que haber sabido que había otras ovejas que son de la casa de Israel que estaban desaparecidas. ¿Ya? Claro. Estaban mezcladas entre los pueblos. Claro, hermano. Entonces, mire, el Señor está siempre conectado con la Escritura, conectado con la Torá. Nunca el Señor habló cosas fuera de la Escritura. Muchos piensan que el Señor se puso a hablar otras cosas fantásticas y bonitas para que la gente estuviera feliz con Él. Él nunca habló nada que no fuera la Escritura. Todo lo que leemos aquí nos lo ubicamos. Mira cómo conectamos esto, el asunto de las ovejas
donde él dice que es el buen pastor, todo eso, ¿de dónde viene? De los profetas que estamos leyendo. O sea, de Ezequiel. Entonces esas ovejas que se fueron, que se dispersaron, que se extraviaron, llegaron a ser otra oveja porque ya no estaban realmente en el redil del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban en la Torá. Todo el que no está en la Torá es otra oveja. Entonces aquellos estuvieron en Samaria, se fueron para Samaria y ellos renunciaron a la Torá. Y los gentiles que rechazan totalmente y son aborrecedores de la Torá. Miren lo que dice Mateo 10:5. Vamos a buscar estas conexiones para que vean. Mateo 10:5. O sea, ¿cómo se conectan los profetas con el Evangelio? ¿Cómo no va a sentir uno gozo cuando lee la Escritura? ¿Cómo no va a sentir uno gozo cuando lee las Escrituras nuevas? Si uno se da cuenta que todo esto está perfectamente encajado. Todo encaja perfectamente. 10:5 de Mateo. Fíjense, a estos 12 envió Josué y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes 12 envió el Señor? A 12 judíos. O sea, envió a la casa de Judá. Porque la casa de Judá tenía la Torá. Y la casa de Judá, el Señor les podía hablar sobre lo que ellos tenían, que era la Torá. Y podían entenderse por medio de esto. Pero los gentiles, la casa de José, lo que se extravió, lo que se fue, lo que formó otro reino, a estos los enviaron a que les predicaran. Entonces, no entréis ni en casa, ni en ciudades samaritanos, ni vayas por camino de gentiles, sino a las ovejas perdidas, a los que se han extraviado, a los que renunciaron a la Torá, a los que se paganizaron. Ve primero a eso, a los que se paganizaron. Entonces nosotros vemos también mucha gente que se ha paganizado. Primero estaba siguiendo al Señor, ahora después lo vimos en otro lado, y han ido caminando y se han ido para una cantidad de cosas, andan de un lado para otro, porque no hallan el camino. Entonces, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, versículo 6, ¿verdad? Mateo 15:24. Mateo 15:24. Esto es una mujer cananea. Sabemos que las mujeres cananeas no son israelitas. Entonces hay una mujer cananea que tenía una hija enferma, ¿verdad? Aquí lo dice en el versículo 22, capítulo 15, versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Ya cuando una persona confiesa esto, lo que está citando es la Escritura. No está inventando nada, ni le está homenajeando con cosas que ella está inventando para ganárselo ahí, con cosas melosas. Ay, me lo voy a ganar diciéndole cositas bonitas. No, ella le está citando en la Escritura. Oye, Señor, hijo de David, ¿qué le está diciendo ella ahí? Está reconociendo que este era el que iba a ser enviado, y siendo cananea, está reconociendo que este era el enviado a la casa de Judá para gobernar, porque eso es lo que está ella confesando en ese momento. Lo que pasa es que ella a pesar de gentil, y como estaba en tierra de Israel, había oído el judaísmo, claro. ¿Ya me entiendes? Que de la casa de David vendría un Mashiach, ¿ya me entiendes? Por eso es que la fidelidad es por el oír. Un Mesías, claro. Ella estaba ahí. En base a lo que ya había oído. Había oído, claro. Ella había oído una promesa. Por eso, y fíjate tú, que vio en él esa promesa. Tú eres el hijo de David. Le dicen los judíos que de la casa de David saldrá Correcto, el Redentor. Exactamente. Es la confesión.
Entonces mira lo que dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yehoshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, molesta mucho, ella no es de nosotros, es gentil, molesta. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso soy enviado, a las ovejas perdidas. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, insistiendo, Señor, socórreme. Respondió él, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es algo figurativo. Muchos piensan que el Señor la está insultando. Esto es algo figurativo. Nosotros conocemos que en el lenguaje hay muchas figuras literarias para dar a entender muchas cosas con facilidad, y esta es una de ellas. Entonces, es lógicamente que los perrillos comen es lo que echa el amo de la mesa. Ella no era una perrilla, pero el Señor le está haciendo esa comparación y dice, no está bien tomar el pan de los hijos, yo vengo a buscar a las ovejas perdidas, no a las cananeos. Los cananeos son los que mandé a echar de la tierra, ya porque llegaron al colmo de la maldad. Estos son los que vengo a buscar. Pero ella dijo, correcto, Señor, es así, correcto. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es la respuesta que ella le dio. Entonces, respondiendo Josué dijo, aquí le dan la pleitesía a las mujeres, pero no, el Señor lo que dice, grande es la fidelidad. No le está diciendo a la mujer, oye, tú sí tienes fe. No, grande es la fidelidad, o sea, mira lo que salió de su boca, es cananea, ustedes son judíos y muchos de ustedes me quieren matar, y esta que no tiene nada que ver con el pueblo, mira, todo lo que pasa, ha confesado lo que deberían estar confesando ustedes. Entonces, grande es la fidelidad, o sea, grande es el juramento, grande es la promesa que Dios dio. Es que Josué está saltando de lo celestial, porque se ha mantenido, porque ha permanecido. Pasaban generaciones y mueren personas, desaparecen personas, pero la fidelidad continúa. Esta cadena ya murió hace mucho tiempo, pero hoy en día, ¿quiénes somos nosotros los que estamos confesando? O sea, que grande es la fidelidad, no la persona, que es lo que parece que la traducción estuviera dándole el homenaje a ella, como si eso hubiera salido de ella. Entonces miren esto cómo se vuelve interesante, que el Señor les está especificando, oye, yo vengo a buscar las ovejas perdidas, ustedes son la casa de Judá, y siendo la casa de Judá, ustedes no me han reconocido, no me conocen. Y los gentiles están desechados, los estoy buscando, tengo que ir a jalarlos, porque yo vengo a buscar a las ovejas perdidas. Y por eso es que existe una parábola, que es la parábola que muchos leemos, que es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Vemos que en esa parábola el hijo se fue, pidió su bien y se fue y lo malgastó. Pero luego el hijo vino, pero no vino a él abrazar al Señor, sino que el Señor fue el que salió corriendo hacia él. Fue el Señor el que lo fue a buscar. A esta persona que se fue, porque es que la parábola el Señor se la está contando al pueblo de Judá, y no le está contando una bonita historia, le está hablando de los profetas, le está haciendo un comentario, una narración, una parábola de los profetas. Todo eso que tiene la parábola es Judá y Efraín. Es lo que dicen los profetas. Entonces, ¿quién es el hijo mayor? El que estaba en casa. Ese es Judá. Es lo que estamos hablando. El hijo mayor es Judá. Pero el hijo menor, José, se desapareció. Se fue. Y malgastó todo. O sea, toda la Torá la tiró por eso no sirve. Eso está abolido. La primogenitura la tiró por allá. Eso está abolido. Ya hoy en día estamos ahora en el espíritu. Entonces no le interesó la Torá. Entonces resulta que el Señor fue el que fue a buscar a ese hijo pródigo del cadáver.                                                                                                                                                    Y lo abrazó y se alegró con él.
¿Por qué? Porque ese hijo pródigo volvió otra vez a la promesa del Señor. Mi hijo muerto estaba, pero ha vuelto. ¿Qué fue lo que dijo Jacob cuando fueron a avisarle de que José estaba en Egipto y que lo habían visto? Basta ya, mi hijo aún vive. Me parece la misma expresión que usa el Señor. Sí, porque para él estuvo muerto mientras estaba desaparecido, claro, como si no existiera. Mientras sus hijos le ocultaron ya lo que hicieron con él. Para él estaba muerto, porque le mintieron y dijo, no, se lo comió la fiera. Sí. Ya, te traemos la túnica que le hiciste, lo único que le dejó puesto, pero lo habían vendido para Egipto. Bueno, entonces todas estas narraciones que nosotros leemos y parábolas que hemos leído en la Escritura y seguimos leyendo, eso no son cuentecitos para entretener al creyente, para que el creyente esté feliz leyendo algo, no, todo esto tiene un sentido de los profetas, de Moisés, los salmos y los profetas. Y ese es lo que nosotros debemos identificarnos con la Torá y debemos identificarnos como un pueblo. Debemos dejar nuestras malas costumbres, debemos congregarnos en pueblo, no debemos meter nuestra mano en las cosas de Dios, poniéndole mandamientos a Dios que Él no ha dicho. Nosotros tenemos que integrarnos, el mundo tiene que conocernos a nosotros como pueblo, no como grupitos. No, el grupito aquel y este otro grupito por acá, este habla de la Torá, el otro habla de la Biblia, el otro habla... No, porque esto ya, el fundamento de Dios es este, el que está en la Torá. Si no es conforme a la ley y los profetas, es porque aún no les ha amanecido. Yehoshua Hamashiach. Bueno, hermanos, hasta aquí damos la enseñanza hoy. Shabbat para todos nuestros hermanos. Shabbat.